Capítulo 6. En el cielo nocturno, una media luna desparramaba una pálida luz azulada por la vasta y abierta llanura, haciéndola parecer incluso más frío de lo que era. Y hace un frío de 1000 demonios, pensó Claire, temblando a pesar de la calefacción del vehículo de alquiler. Era otra furgoneta, e incluso con 3 de ellos moviéndose en la parte trasera, comprobando y recargando las armas, no parecían generar ni de cerca el calor suficiente para mantener fuera el helado aire que se colaba a través de la delgada chapa de metal. ¿Tienes los 380? Le preguntó John a León, quien se estiraba sobre la caja de la munición para cargar las cartucheras de sus caderas. David conducía, Rebecca comprobaba la posición en un GPS. Si las coordenadas de Trent eran correctas, ya estaban cerca. Claire miró hacia afuera, al paisaje que corría junto al polvoriento camino, a lo que parecían interminables millas de nada bajo el ancho cielo, y se estremeció de nuevo. Era un lugar árido y abandonado, la carretera por la que iban apenas era más que un camino de polvo dirigiéndose a ninguna parte. El asentamiento perfecto para un Breya. El plan era sencillo. Dejar la furgoneta a media milla más o menos de las coordenadas de Trent, cargar con todas las armas que tenían, y deslizarse en el complejo tan silenciosamente como pudiesen. Encontramos el tablero de acceso que mencionó Trent, introducimos los códigos y entramos, había dicho David, cuando esté bien entrada la noche. Con un poco de suerte, la mayoría de los trabajadores estarán dormidos. Solo será cuestión de encontrar sus habitaciones y reunirles. Les encerraremos y realizaremos una búsqueda de este libro del señor Reston. John, tú y Claire vigilaréis a nuestros prisioneros, mientras el resto buscamos. Probablemente estará en la sala de operaciones o en las habitaciones privadas de Reston. Si no lo encontramos en, digamos, 20 minutos, tendremos que preguntarle directamente al señor Reston, un último recurso para evitar implicar a Trent. Con el libro en las manos, nos iremos por donde venimos. ¿Preguntas? Su sesión de planificación en el hotel lo había hecho parecer bastante fácil y con la escasa información de que disponían, las preguntas habían sido pocas. Aunque ahora, conduciendo a través de un interminable y helado yermo, intentando mentalizarse para una confrontación ahora no parecían tan simple. Era una perspectiva aterradora, entrar en un lugar donde ninguno de ellos había estado antes e intentar encontrar un objeto no mayor que una novela. Además era Umbrella, además tenemos que intimidar a un montón de técnicos y posiblemente acabar torturando a uno de los tipos importantes. Al menos entrarían bien armados, parecía que habían aprendido la lección en lo que concernía a tratar con Umbrella, que llevar una potencia de fuego de cojones era una idea estupenda. Además de las pistolas de 9 milímetros y todos los cargadores que pudieran llevar encima, también estaban equipados con 2 rifles automáticos M16A, uno para John y otro para David, junto a media docena de granadas de fragmentación. Solo por si acaso, les había dicho David. En caso de que todo el plan se desmorone. En caso de que tengamos que hacer saltar por los aires y en pedazos alguna clase de criatura increíble y monstruosa, o un centenar de ellas. ¿Tienes frío?, le preguntó León. Claire apartó la vista de la ventanilla y le miró. León había acabado de preparar las bolsas de todo el equipo y le estaba entregando la suya. La tomó y asintió para responder a su pregunta. ¿Tú no tienes? León negó con la cabeza, sonriente. Ropa interior térmica. Me habría venido bien en Raccoon City. Claire sonrió. ¿Te hubiera venido bien a ti? Te recuerdo que yo iba correteando con unos pantalones cortos. Tú al menos tenías tu uniforme. Que acabó cubierto de tripas de lagarto antes de que hubiera recorrido la mitad de las alcantarillas, le respondió, y a ella le alegró ver que era capaz de bromear sobre aquello. Se está recuperando. Los dos lo estamos haciendo. Niños, les dijo John con voz severa. Si no paráis ahora mismo, haré que el coche dé la vuelta. Frena un poco, dijo Rebecca desde el asiento del acompañante, y su voz hizo que todos se callaran. David levantó un poco el pie del acelerador, y la furgoneta redujo la velocidad hasta apenas avanzar. Me parece, creo que está a 1 kilómetro aproximadamente, hacia el sureste de nuestra posición, dijo Rebecca.
Claire respiró profundamente, vio como John empuñaba uno de los rifles automáticos y a Leon apretar los labios en cuanto David detuvo la furgoneta. Había llegado el momento. John abrió la portezuela lateral, y el aire entró, helado, seco, espantosamente frío. «Espero que tengan encendida la máquina de hacer café», dijo John en voz baja, y saltó a la oscuridad. Se dio la vuelta para recoger su pequeña mochila de cadera. Rebecca metió unos cuantos suministros médicos más en la suya, y cuando ella y David salieron, Leon le puso una mano en el hombro a Claire. «¿Te ves con fuerzas?», le preguntó en voz baja, y Claire sonrió en su interior pensando que era un hombre muy dulce. Ella se había estado preguntando si debía decirle eso mismo. Se habían hecho bastante íntimos desde que se conocieron en Raccoon City, y aunque no podía estar completamente segura, creía haber detectado ciertas señales que le indicaban que a él no le importaría que esa intimidad se hiciera más profunda. No estaba segura de si eso sería una buena idea. Pero desde luego, ahora no es el momento para decidir algo sobre eso. Cuanto antes consigamos ese libro de códigos, antes podremos marcharnos a Europa. A ver a Chris. «Estoy tan fuerte como nunca», le respondió. Leon asintió y ambos salieron a la helada noche para reunirse con los demás. David situó a John a retaguardia del grupo, y se colocó él en cabeza, obligándose a expulsar todos sus pensamientos negativos mientras se acercaban al lugar donde Trent había dicho que estaría la instalación de Umbrella. No iba a ser fácil, se disponían a entrar a saco con menos de un día de preparación, sin mapas del lugar, sin idea del aspecto que tenía Reston o contra qué clase de medidas de seguridad se enfrentaban. La lista es interminable, ¿verdad? Y aún así voy a hacerles entrar. Porque si lo logramos, podré retirarme. Umbrella estará acabada, y nadie tendrá que venir a pedirme ayuda, nunca jamás. Era una idea que le atraía mucho, una jubilación tranquila. En cuanto a los monstruos a cargo de White Umbrella fueran entregados a la justicia, combatiente fugitivo o no, ya no tendría otra responsabilidad mayor que mantenerse alimentado y bañado. Quizá criaría plantas de invernadero. «Creo que debemos girar unos pocos grados a la izquierda», le dijo Rebecca a su espalda, lo que le sobresaltó y le hizo concentrarse de nuevo en sus alrededores. Ella apenas había susurrado, pero la noche estaba tan tranquila y tan silenciosa, con el aire tan inmóvil, que cada paso que daban, cada exhalación, parecían asaltar sus oídos. David les condujo a través de la oscuridad, deseando que pudieran utilizar las linternas. Ya debían estar muy cerca. Sin embargo, a pesar de ir completamente vestidos de negro, estaba preocupado por la posibilidad de que los descubrieran incluso antes de entrar, fuese lo que significase eso. Trent no les había dado ninguna indicación del aspecto que tenían las instalaciones del lugar. De cualquier modo, con la luz de aquella media luna no las verían hasta que prácticamente estuvieran encima. Ahí. Una sombra más oscura, justo por delante de ellos. David alzó una mano, lo que hizo que los demás también se aproximaran con mayor lentitud cuando vieron el techo ondulado que reflejaba la luz de la luna. Después pudieron ver la valla, y por último, un puñado de edificios, todos ellos a oscuras y en silencio. David comenzó a acercarse en cuclillas, indicando a los demás que hicieran lo mismo y apretando el rifle automático contra su pecho. En silencio, se aproximaron lo bastante como para distinguir con claridad el solitario grupo de estructuras de un solo piso detrás de una valla baja. 5, 6 edificios, sin luces, sin movimiento visible, sin duda una fachada para engañar. Bajo tierra, le susurró Rebecca, y David asintió. Era lo más probable. Ya habían discutido varias posibilidades, y les parecía que era la más factible. Incluso con aquella escasa claridad pudo discernir que los edificios eran viejos, y que estaban oxidados y polvorientos. Había una estructura un poco más pequeña delante, y 5 edificios largos y bajos en fila detrás de ella, y todos tenían techos de metal ondulado. Desde luego, el conjunto era lo bastante grande como para albergar un terreno de prueba. Los edificios más grandes tenían el tamaño de un hangar para aviones, pero dado el lugar donde se encontraban, en mitad del desierto, y el aspecto de viejo y desgastado, supuso que las verdaderas instalaciones estaban bajo tierra. Aquello era bueno y malo.
Bueno, porque eso significaba que no sería demasiado difícil entrar en el lugar sin demasiadas complicaciones. Malo porque solo Dios sabía qué clase de sistema de vigilancia habrían montado. Tendrían que infiltrarse con rapidez. David se giró, sin dejar de permanecer en cuclillas, y le habló a su equipo. Tendremos que entrar a la carrera, les dijo en voz baja, y permanecer lo más agachados posible. Treparemos por la valla y nos dirigiremos a la estructura que está más cerca de la entrada principal, en el mismo orden, yo iré en punta y John en retaguardia. Tenemos que encontrar la verdadera entrada lo antes posible. Cuidado con las cámaras, y quiero a todo el mundo con las armas en la mano en cuanto entremos en ese lugar. Todos asintieron, con los rostros serios y expresión decidida. David se dio la vuelta y comenzó a acercarse a la valla, con la cabeza agachada y los músculos tensos y alerta. 20 metros para llegar, con el frío aire haciéndole daño en los pulmones y secando el leve sudor de su piel. 5 metros, y pudo leer los letreros de prohibido entrar colocados en la valla, y cuando finalmente llegaron a la puerta, David vio el letrero que indicaba que se trataba de una propiedad privada, la Estación de Vigilancia e Investigación de la Atmósfera N7. Levantó la vista hacia las siluetas redondeadas de lo que solo podían ser unos discos de antenas de comunicación por satélite en 2 de los edificios, además de las numerosas hileras de antenas normales que surgían de otro de ellos. David tocó la valla con la punta del cañón de su M16 primero, y luego con la mano. No ocurrió nada, y tampoco distinguió alambre de espino, ni cables de sensores o de alarma a la vista. Es obvio que ninguna clase de estación de control del tiempo tendría dispositivos semejantes. Umbrella es tan precisa en sus fachadas como en todo lo demás. Se colgó el rifle del hombro, se agarró al grueso alambre y comenzó a subir. La valla apenas medía 2 metros, y estuvo en su borde superior en 5 segundos. Pasó por encima y se dejó caer al polvoriento suelo del interior del lugar. Rebecca fue la siguiente, y trepó con facilidad y rapidez, una sombra ágil en la oscuridad. David alargó la mano para ayudarla a bajar, pero ella saltó con destreza al suelo sin apenas hacer ruido. Desenfundó inmediatamente su arma, una HK-BP-70, y se dio la vuelta para cubrir la oscuridad mientras David se giraba de nuevo hacia la valla. León casi se cayó cuando estaba pasando por encima del borde de la valla, pero David lo ayudó agarrándolo de la mano. En cuanto bajó, hizo una inclinación de cabeza para darle las gracias y se giró para ayudar a Claire. De momento, todo va bien. David estudió la oscuridad que les rodeaba mientras John trepaba. El corazón le latía con fuerza, y tenía todos los sentidos en alerta. No se oía ningún otro ruido aparte del chasqueo de la valla, ni se notaba ningún movimiento en la oscuridad. Miró hacia atrás cuando John cayó pesadamente al lado de la valla, y luego indicó con un gesto de la cabeza el edificio más pequeño, el que estaba delante. Si él hubiera tenido que pensar en un sitio para ocultar la entrada, la hubiera escondido en un lugar donde nadie miraría, un cuarto para las escobas en la parte trasera del último edificio, a través de una trampilla en el suelo. Sin embargo, los de Umbrella eran gente demasiado engreída, demasiado presuntuosa como para preocuparse por unas precauciones tan simples. Estará en el primer edificio, porque creen que la han ocultado tan bien que nadie podría encontrarla. Porque si hay algo con lo que podemos contar, es con que los de Umbrella piensan que son demasiado listos como para que los pillen. O eso esperaba. Sin dejar de permanecer en cuclillas, David avanzó hacia el edificio en cuestión, rezando para que si había cámaras en funcionamiento en aquella zona, no hubiera nadie mirando las pantallas. Ya era tarde, pero Reston no estaba cansado. Seguía sentado en la sala de control, bebiendo coñac en una taza y pensando vagamente en las tareas del día siguiente. Por supuesto, ya había elaborado su informe. Cole todavía no había logrado arreglar el sistema de intercomunicadores, aunque al parecer, todas las cámaras funcionaban a la perfección. El manipulador de los K6, Les Duval, quería que uno de los mecánicos revisara una cerradura que se atascaba en la jaula que los dejaba libres. Y todavía quedaba el asunto de la ciudad. Los Matryoshka no podrían lucirse precisamente si los únicos colores de los edificios eran el marrón y el ladrillo. Tengo que hacer que los de construcción se metan en 4 mañana.
Y tengo que supervisar cómo les va a los aví en sus perchas. Una luz roja comenzó a parpadear en uno de los paneles que tenía delante, acompañada por un suave pitido mecánico. Era la sexta o la séptima vez que ocurría en la última semana. Tendría que hacer que Cole arreglara aquello también. Los vientos que recorrían la llanura podían llegar a soplar con mucha fuerza. En un día malo, incluso llegaban a hacer estremecer las puertas de los edificios de la superficie con la fuerza suficiente como para que saltaran los sensores. Aún así, menos mal que todavía estaba aquí. En cuanto Planeta estuviera a pleno rendimiento, siempre habría alguien sentado delante de las cámaras para repasar los sensores, pero en aquellos momentos, el único que tenía acceso a la zona de control era él. Si hubiera estado metido ya en la cama, el suave pero insistente pitido de la alarma sonando en su habitación le hubiera obligado a levantarse. Reston alargó la mano hacia el interruptor y miró a la hilera de pantallas, más por costumbre que porque esperara ver nada. Y se quedó helado, con la mirada fija en una pantalla que le mostraba la estancia de entrada, a casi unos 300 metros por encima de donde él se encontraba, con una panorámica desde la esquina sureste del techo. 5 personas que encendían sus linternas, y todas vestidas de negro. Los estrechos haces de luz recorrieron los paneles de control cubiertos de polvo, las paredes repletas de equipo meteorológico e iluminaron las armas que empuñaban. Oh, no. Reston se sintió durante un segundo atemorizado y desesperado antes de recordar quién era. Jay Reston no se había convertido en uno de los hombres más poderosos del país, incluso puede que del mundo, por dejarse vencer por el pánico. Alargó la mano bajo la consola en busca del teléfono colocado en un hueco al lado de la mesa y que le pondría en contacto con las oficinas privadas de White Umbrella. En cuanto lo levantó, tuvo línea. Soy Reston, dijo, y pudo sentir el acerado tono de su voz, pudo oírlo y sentirlo. Tenemos un problema. Quiero que me pongan con Trent, quiero que Jackson me llame, quiero que me envíen un equipo ahora mismo, vamos, que lo quiero aquí hace 20 minutos. Se quedó mirando a la pantalla mientras hablaba a los intrusos, y apretó los dientes, y su miedo inicial se convirtió en rabia. Sin duda eran los Stars fugitivos. No importaba. Incluso si encontraban la entrada, no tenían los códigos, y, quienesquiera que fuesen, pagarían muy caro haberle causado aunque solo fuera un segundo de inquietud. Reston dejó el auricular en su sitio, cruzó los brazos y observó a los desconocidos moverse en silencio por la pantalla, preguntándose si tenían idea de que en media hora estarían muertos.